Vamos a la segunda clase del libro de Levítico. No hay mucho tiempo para repasar. En realidad no voy a iniciar ningún estudio con repaso de la clase anterior, pero sí, por supuesto, al final de la clase voy a ir entregando en este mismo chat todo el material que revisamos en las clases anteriores, como también el material que vamos a revisar en esta noche. De hecho, hay muchos versículos y muchos textos que están ahí como referencia, yo se los voy a contar, pero tenemos que ser más nobles de los que estaban en Tesalónica y tenemos que indagar diligentemente si todo lo que ha dicho este servidor es cierto. Así que tenemos una tarea de estudio posterior. Y la primera parte del día de hoy, que espero demorarme unos 15 minutos, quizás máximo 20 minutos, es hablar sobre los holocaustos. No significa que eso va a durar la clase, sino que terminado eso vamos a pasar a otro tema y así aprovechar cada minuto. Y en estos primeros 20 minutos quiero que podamos resumir los 7 primeros capítulos del libro de Levítico, desde el capítulo 1 hasta el versículo 7, que el tema central, por supuesto, de los primeros 7 capítulos del libro es sobre los holocaustos. No sé si alguno de ustedes se ha preguntado alguna vez qué significa la palabra holocausto, porque se lee mucho en las escrituras y probablemente la conocemos desde que somos cristianos. Bueno, lo vamos a ver también más adelante. ¿Por qué los holocaustos? ¿Por qué y para qué los holocaustos? Haciendo una pequeña introducción en términos del Antiguo Testamento como también del Nuevo Testamento. Suelo escuchar normalmente, yo creo que eso simplemente sucede porque no hemos leído el libro nada más, o repetimos mensajes que escuchamos en otros lugares, pero nos falta comprobar a nosotros mismos un poco más, que la diferencia entre los sacrificios del Antiguo Testamento con el sacrificio de Cristo, he escuchado muchas veces que se dice que los del Antiguo Testamento no perdonaban los pecados y que por eso Jesús tenía que morir, porque sus sacrificios sí perdonan los pecados, a diferencia de los del Antiguo que no perdonan pecados. La verdad es que no es así. El libro de Levíticos trata justamente sobre cómo poder tener la redención, la expiación cómo se pueden propiciar los pecados para poder acercarnos a Jehová. La diferencia no está en el perdón o en el no perdón, sino que la diferencia está en que Cristo es el sacrificio perfecto. Y eso lo vemos con 2 versículos. Por supuesto, hay muchos más versículos en Levítico que habla sobre el perdón de los pecados, pero quiero citar solamente uno, que está en el capítulo 16, en el versículo 30 de Levítico, lo ven ahí en pantalla, que se refiere específicamente al día de la expiación, una de las 7 fiestas de los judíos, o también conocida como el Yom Kippur, en donde dice el versículo muy explícitamente y claramente, que dice: porque en este día se hará, ¿qué cosa? Expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Por lo tanto, ahí tenemos justamente que uno de los tantos sacrificios, de hecho los holocaustos eran para expiación de los pecados. Cada vez que se explica cómo realizar los holocaustos, se termina con la frase que vuestros pecados serán perdonados. Ese es un tema central de todo el libro. El judío necesitaba conocer Levítico para poder recibir el perdón de los pecados y por lo tanto tener comunión con Jehová o acercarse a Jehová. La diferencia está, como dice Hebreos capítulo 9, en que solamente con Cristo se realiza el sacrificio una vez y para siempre. Eso dice Hebreos 9, verso 25, y no para ofrecerse muchas veces, haciendo el comparativo, ¿verdad? No para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Y eso justamente se refiere a Levítico 16, está haciendo referencia y un comparativo entre Levítico 16 y Hebreos 9. Verso 26, de otra manera, hablando de Jesús, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, es decir, hoy en día, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Por lo tanto, la diferencia entre el sacrificio del Antiguo y del Nuevo Testamento no es el que se haya limpiado o no los pecados. Ambos limpian los pecados.
La diferencia, la nueva promesa que tenemos nosotros los cristianos, es que este sacrificio ya lo hizo Cristo una vez y para siempre. Entonces, habiendo hecho esta aclaración y analizando, por supuesto, los holocaustos, el libro de Levítico, en el capítulo 7, en el verso 37, cierra todo lo que se conversó en estos 7 capítulos y, por supuesto, plantea un excelente resumen de cuáles son los temas que se conversaron hasta ese momento. Dice el versículo: esta es la ley del... Yo aquí lo escribí de esta manera solamente para colocarle en puntos, pero así dice el versículo. Esta es la ley del holocausto, que en hebreo significa lo que asciende, o también significa todo quemado. Bien, entonces, ¿qué trató estos primeros 7 capítulos? La ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz. ¿Por qué el libro de Levíticos habla sobre esto desde un principio? Porque todo lo que viene a continuación, cuando se lean los sacrificios, no se van a volver a explicar, sino que se dice, por ejemplo, un sacrificio de ofrenda, se hizo un sacrificio por la culpa, pero Moisés no va a volver a detallar cómo se hace este sacrificio, sino que está detallado al principio de este libro. Un buen mapa resumen para poder volver a esta... Yo normalmente cuando estudio Levítico internamente vuelvo a este recuadro porque nos permite poder entender cuáles son los sacrificios que se detallan en el libro de Levítico. Ustedes ven ahí una columna, al lado izquierdo están los sacrificios, ordenados en 2 categorías. Esto simplemente por un simplemente tema pedagógico. Una categoría mayor, que son sacrificios para consagrarse al Señor, para tener comunión, y otros para expiar pecados. Por eso leíamos los versículos anteriores, ¿cierto? Dentro de los de consagración están justamente los holocaustos, que son para expiación del pecado, y están también ofrendas de cereales, que es para memorial o de tipo recordativo. De hecho, en la de holocaustos, al costado, al medio, digamos, de la columna, tenemos los elementos, y en el de los holocaustos tengo ahí un paréntesis que dice el animal, porque se podía ofrecer toro, carne o ave sin defecto. El animal se escogía dependiendo de la situación económica del ofrendante. ¿Ok? Es decir, según la persona que iba a entregar la ofrenda, elegía, por lo tanto, dentro de su posibilidad económica, qué podía ofrecer. Si no podía ofrecer animales para este sacrificio de consagración, podía pasar al siguiente nivel, que es el de ofrenda de cereales. Podían ofrecer granos, harina de la mayor calidad, incienso, pan cocido. El pan tenía que ser sin levadura, y ya vamos a ver que tanto la levadura como la miel eran prohibidas en ese sacrificio. Por lo tanto, para la consagración, dependiendo de tu nivel socioeconómico, tú podías acercarte al Señor y presentar la ofrenda. Lo cual, por supuesto, es algo sumamente positivo. Lo que quiere el Señor es que nadie se quede fuera de las ofrendas. Por lo tanto, el Señor daba alternativas de aspecto más bien económico o accesibilidad de los judíos para que pudiesen ofrecer y no se quedasen fuera de este sacrificio. También hay sacrificios en la categoría mayor que dice ahí de comunión, que es un sacrificio para la reconciliación. Los sacrificios de comunión se ofrecían mucho y bastante, la verdad. Hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento cuando se consagran, por ejemplo, cuando David consagra el templo, cuando se generaba una conquista gracias al Señor, en el libro de Josué, en el libro de Crónicas, Reyes. Hay muchos sacrificios que son de ese tipo, que son de paz o reconciliación, y que podían ofrecer cualquier animal del ganado, pero que no tuviese defecto, o podían ofrecer cualquier tipo de panes, sea tortas, hojuelas y otros, que ahí les entrego el versículo en donde aparece ese detalle. Y los que vimos recién, que son sin duda expiatorios, perdón, que es tanto por el pecado, que es cuando se peca de forma involuntaria o pecar por hierro, también dice la Reina Valera, la nueva versión internacional dice pecado involuntario, que justamente cuando tú hacías algo sin saber, pero después alguien te explicaba o te contaba o después te percatabas que habías cometido algún error, tenías que, una vez que te dabas cuenta de ese error, tenías que ofrecer sacrificios por el pecado involuntario.
Cuando leemos Levítico es muy fácil pecar involuntariamente, porque tú podías ir caminando por el campo, tropezabas con un animal muerto y en ese momento estabas pecando. Por lo tanto, existían muchos pecados que son de tipo de verdad involuntario. ¿No? Son tantas las leyes que es muy probable que te pudieses equivocar en alguno de tus pasos, de tu caminar, y existía esta alternativa de la ofrenda por el pecado involuntario. ¿Ok? Y de está, por supuesto, los que se refiere a mano alzada, que es por la culpa, cuando alguien efectivamente cometía una acción siendo consciente de ella, se le llama de mano alzada porque se implica la voluntad de la persona por querer pecar. Y en ese caso no solamente tenía que ofrendar, sino que además tenía que restituir el daño que hubiese causado. De hecho, Levítico capítulo 5, en el verso 14 en adelante, como aparece ahí en pantalla anotado, que es el último versículo del cuadro, enseña sobre cómo tú tienes que restituirle tanto en cantidad, en doblaje, en porcentaje a la persona que tú le hubiese generado cualquier tipo de daño. Pero junto con la restitución tenías que realizar, por lo tanto, un sacrificio expiatorio que se refiere por la culpa, junto con restituir. Así que estos son los sacrificios que están en el libro de Levíticos, están resumidos acá en este cuadro. Ahora, tanto sacrificio hoy en día, la verdad, no tenemos. Esto es un dato, por supuesto, para nosotros como eruditos en las escrituras, o que intentamos serlo, es para tener información más que nada sobre cómo leer el Antiguo Testamento y cómo entender, por supuesto, nuestras promesas actuales. Pero una pregunta que podemos realizar acá es, bueno, ¿por qué no estamos ofreciendo holocaustos hoy en día? Son tan detallados en el Antiguo Testamento, tanto cómo hacerlos, hay muchos eventos históricos donde se ofrecen holocaustos, pero la pregunta, por lo tanto, que nos podemos plantear aquí es, bueno, ¿por qué no ofrecemos holocaustos hoy en día? En realidad, las respuestas pueden ser muchas. Podemos hablar del cambio de ley, podemos hablar del Señor muriendo en la cruz y por lo tanto realizando hoy en día un nuevo pacto. Pero solamente me gustaría mostrar un versículo muy, muy bonito, que a la persona me gusta mucho, que es Romanos capítulo 2 en el versículo 1, que dice, por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. Una hermosa explicación sobre por qué hoy en día no ofrecemos sacrificios ni holocaustos, porque hoy en día nosotros mismos nos ofrecemos como ofrenda viva, como ofrenda santa y por lo tanto agradable. Y es de nuestro trabajo diario como hombres y mujeres de Dios mantenernos santos, mantenernos en esta ofrenda viva, en donde nuestra ofrenda es acción continua, ¿verdad? A diferencia de los animales, que es una ofrenda que está muerta. Nosotros somos una ofrenda viva que se sacrifica, constantemente. Es santa y por lo tanto agrada al Señor. Y esto es lo que el Señor requiere de nosotros hoy en día, que es el verdadero culto. Por eso una gran diferencia entre el antiguo culto o el culto imperfecto de los holocaustos al verdadero culto que tenemos que ofrecer nosotros hoy en día. Otro hermoso versículo que aclara esto, porque nosotros no tenemos que ofrecer holocaustos, está en Hebreos 13, del 15 y 16, que dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Sin duda es un excelente espejo de lo que iba a suceder en el Antiguo Testamento cuando leemos que el Señor dice que se cansó de los holocaustos, se cansó de las ofrendas que ofrecía el pueblo, y lo que él quería en realidad era un verdadero cambio de conducta, más que una alabanza simplemente técnica de hacer los sacrificios, pero que en verdad tu corazón no tuviese ningún tipo de cambio. Y aquí en Hebreos queda mucho más claro aún, que ahora el sacrificio es de alabanza, no de animales, y lo que el Señor quiere es que hagamos el bien, la ayuda mutua, porque de tales sacrificios agrada a Dios.
Me encanta eso de hacer el bien y de la ayuda mutua. Es en el día a día. No es solamente cuando nos reunimos aquí conectados, sino que se refiere cuando estamos en la calle, cuando conversamos con los vecinos, cuando estamos en el trabajo. Eso es del día a día. Eso es parte del carácter de Jesús, el carácter del cristiano, que es hacer el bien y ayudar a todos. Y dice el libro de Hebreos que no nos olvidemos. Y dice la ayuda mutua, ¿verdad? Eh, a todas las personas. No hay una exclusión respecto a esto, lo que significa demostrar ser cristiano. A pesar de este resumen, me gustaría mencionar 8 textos claves que por supuesto ayudan mucho a comprender el Nuevo Testamento hoy en día. El primer texto clave se refiere y se lee mucho en el libro de Levíticos que tanto los sacerdotes como también los animales se lavan con agua. De hecho, cuando vimos nosotros la estructura del lugar santo y lugar santísimo, vimos ahí un lavatorio, en donde ahí se lava también, por un lado, los, eh, los sacerdotes, pero por otro lado también todos los interiores de los animales tenían que lavarse con agua. Hay muchos versículos de esto, solamente primera sección, lo cual por supuesto es una sombra de lo que había de venir respecto al bautismo. Cuando el Señor Jesús y los apóstoles, ¿verdad?, desde Juan el Bautista en adelante, realizan el bautismo, para el judío tenía mucho sentido que fuese el bautismo, que existiese como tal, que fuese la inversión en el agua y eso significaba limpieza, porque así también trabajaban los sacerdotes dentro del templo. Segundo versículo, la prohibición de la levadura está acá en el libro de Levíticos. Por lo tanto, cuando leemos nosotros respecto a que la levadura simboliza el pecado y que por lo tanto está prohibido, viene del libro de Levíticos, específicamente capítulo 2, versos 5, 6 y 11. También habla de la sal, y la sal también es un elemento súper importante en el libro de Levíticos. Lo recordamos desde el Nuevo Testamento cuando dice que nosotros somos la sal del mundo. Pero dentro del libro de Levítico el simbolismo viene del concepto del pacto de Dios. De hecho, en el libro de Números dice pacto de sal perpetuo. Cuando dice el Señor Jesús que nosotros somos la sal es porque somos los representantes y tenemos que hacer perdurar este pacto y tenemos que cuidar este pacto. En Segunda Crónicas dice un pacto para siempre bajo pacto de sal. Cuando dice bajo pacto de sal, se está refiriendo a lo que sucedía en el libro de Levítico sobre el uso de la sal como simbolismo del pacto de Dios con su pueblo. El número 7 se repite por montones en esta sección, específicamente una parte muy bonita que dice que el sacerdote, o el sumo sacerdote mejor dicho, tenía que rociar 7 veces en ofrenda por el pecado, 7 veces. Y el número 7 acá se repite por todos lados, 7 veces tenía que rociar, 7 son las fiestas, al séptimo día, 7 había que rociar. La verdad es que se repite mucho este número y por lo tanto cuando lo encontramos en el libro de Apocalipsis, el judío entiende muy bien desde dónde viene el simbolismo del número 7. Nace acá, en el libro de Levíticos. Les contaba recién que las ofrendas se podían realizar según nivel socioeconómico, desde efectivamente un animal como tal, hasta temas que se podían cocinar, como tortillas, panes que fuesen sin levadura. Todos podían ofrecer sin importar su nivel socioeconómico. El altar del sacrificio nunca se apagaba. De hecho, no es que llegaba la noche y bajaban cortinas en el tabernáculo y todos se iban a acostar. La verdad es que no, el altar tenía que estar encendido día y noche. Por eso que existían turnos en la tribu de Leví para realizar los trabajos en un formato 24/7. Por eso tantas personas tenían que ofrecer el sacrificio y trabajar en el templo por cosas como esta. El altar nunca se tenía que apagar y estaba encendido día y noche de lunes a domingo. Si entendemos el calendario como nosotros, ¿verdad? Aquí quiero leer algunos versículos que respecto a qué ocurría cuando no se cumplía nada de esto. La sentencia era bastante grave. Dice el libro de Levítico en el capítulo 7, en el verso 20, y aquí vamos conociendo el carácter de Dios también. Dios, si bien es amor, pero también el Señor consume, el Señor también es recto y también es claro en sus reglas. El carácter de Dios y la mente de Dios habla de que no podemos hacer las cosas como nosotros queremos, sino que hay leyes que están bien estipuladas y tenemos que estudiarlas. En el 7:20-21 dice,
Pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Además, la persona que tocare, fíjate acá, que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o de animal inmundo, o cualquier abominación inmunda, y comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Y en el verso 25 del mismo capítulo dice, porque cualquiera que comiere grosura de animal, del cual se ofrece a Jehová, ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo. Por lo tanto, la persona que realizaba algún acto inequívoco, aquí está siendo muy específico con respecto a un tipo de sacrificio, a comer este sacrificio, era pecado capital, podríamos decir de alguna manera, y simplemente tenía que ser expuesto, y como dice en el versículo, tenía que ser cortado de entre su pueblo. Y está también una prohibición que no es nueva, pero que el libro de Levíticos la vuelve a recordar, que es la prohibición de comer sangre. Y yo creo que eso es un tema que siempre preguntan muchos hermanos sobre si el cristiano puede comer carne o no, especialmente la sangre, ¿no? Prohibición de comer sangre, no es comer carne, sino que es prohibición de comer sangre. Esta prohibición viene de mucho más atrás. Si me acompañan al libro de Génesis, al capítulo 9, en el verso 4, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Y esto viene de lo que le dice el Señor a Noé después del diluvio. Le dice, carne con su vida no comeréis, porque el concepto de la sangre. Ahora, muchos hermanos se asustan acá, ¿no? Y dice, bueno, la gente que come carne dirá, oye, pero ¿qué pasa? Porque está el jugo de la carne. De hecho, en algún momento mi hija, muchos años atrás, me decía, papá, esto es sangre, me decía, ¿cómo esto tiene sangre? Me decía. Y Deuteronomio lo deja más claro todavía. En Deuteronomio, en el capítulo 12, en el verso 16, solamente que sangre, dice, no comeréis, sobre la tierra la derramaréis como agua. ¿Cuál era la ordenanza para no comer sangre, que es muy distinto como el jugo de la carne, por así decirlo, es la sangre como tal? Lo que tenían que hacer los judíos era tomar el animal y antes de comerlo tenían que, como dice en este versículo, derramar la sangre en tierra. Unos dicen que colocaban el animal sobre un peñasco, una piedra, de tal manera que corriese toda la sangre y botase lo mayor posible. A eso se está refiriendo. Y en el mismo Levíticos, capítulo 7, verso 26. Cualquier persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Habló más al 27. Luego 26, perdón. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves, ni de bestias. Cualquier persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Creo que Deuteronomio es bueno anotar eso respecto al tema. Es mucho más claro sobre qué hay que hacer con la sangre. Se refiere justamente a no derramar la sangre del animal y por lo tanto comer la sangre en el animal o lo que algunos le llaman también animal ahogado. Sobre eso mismo tenemos algo en el Nuevo Testamento que muchos recordarán, que es el libro de Hechos, capítulo 15, cuando están en Jerusalén y le enviaron una carta, ¿verdad?, a los gentiles que se estaban convirtiendo. Dentro de esa conversación en la carta, al final de la carta, le dan una última recomendación a los gentiles. Y la encontramos en el Nuevo Testamento, Hechos 15, 29, que dice, la ordenanza es abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si evitan estas cosas. Por lo tanto, lo que se está refiriendo acá es justamente la sangre dentro del animal y sin poder derramarla. Algunos pueden ser más extremos. Yo no tengo ningún problema con la sangre porque la verdad es que voy a cumplir 2 años que no como animales. Yo soy vegetariano hace 2 años, por lo tanto no como sangre de animal hace 2 años. Pero obviamente aquellas personas que gustan de la carne probablemente se asustan con estos versículos y por eso quería aclararlo en ese detalle, ¿no? Que el concepto de la sangre es algo que viene desde Génesis, Levítico lo deja súper claro y es muy lindo cuando dice Levítico que en la sangre está la vida, por eso que era el motivo del cual no se podía comer la sangre.
Y eso también hace mucho más hermoso para nosotros comprender cómo el Señor se ofrece como sacrificio y es el Señor quien, a través de la sangre, que es la vida, puede entregarnos a nosotros el perdón de los pecados en su sacrificio, por supuesto. Por eso que la sangre tiene tanto simbolismo, porque viene justamente desde la prohibición de comer sangre y viene desde la sangre como símbolo de la vida. Ahí está la vida. ¿Ok?